Hola, ¿qué tal, queridos escuchas de Sal y Pimienta Fiscal? El día de hoy vamos a tener un tema muy interesante. Vamos a hablar del impacto que ha tenido la adición del artículo 30B al Código Fiscal de la Federación, que como ustedes saben, pues trae una disposición donde ahora se obliga al sector de contribuyentes de plataformas tecnológicas a compartir la información real y de sus sistemas para que la autoridad pueda verificar el cumplimiento de las obligaciones fiscales. Esto ha tenido un gran impacto en este sector de contribuyentes y seguramente lo tendrá en algunos otros, puesto que con esto se está marcando un hito donde la autoridad prácticamente termina de hacer verificaciones en presencia o en domicilio para hacer una verificación cada vez más digital y más tecnológica. Y para abundar en estos temas, vamos a contar el día de hoy, en este episodio, con el licenciado José Antonio Hernández Ross, acompañado del licenciado Germán Pancardo y del licenciado Carlos Antonio Ibáñez Vera. Sin más preámbulo, vamos a iniciar con nuestro podcast. Licenciado Antonio, ¿cómo ve usted esta nueva disposición? ¿Cuál sería el cambio y cuál es el antecedente o cuál es lo que está atrás de esta nueva disposición que ahora la autoridad está implementando? Mira, Lolita, creo que aquí y la parte importante es lo que tú dices. O sea, efectivamente, creo que desde que se generó toda la reforma fiscal el año pasado y ahora muchos expositores, pues han hablado plenamente de este nuevo cambio asociado a plataformas digitales, concretamente plataformas digitales que ofrecen servicios a través de este medio o plataformas digitales de intermediación, en donde la autoridad en este artículo 30B del Código Fiscal establece la obligación de proporcionar cierta información en tiempo real a la autoridad. Y esto le permite tener una supervisión, permítanme decirlo, sin hablar de un acto de fiscalización concretamente, para que diariamente se tenga que estar dando cierta información, todavía te podría decir de manera incipiente, para controlar las obligaciones no solo de la plataforma, sino de aquellos contribuyentes que están operando a través de la misma, es decir, aquellos que están prestando servicios. Esto lo regula a través de una regla, que es la regla 2921, pero la parte interesante, y yo creo que es lo que más nos ocupa para esta sesión, igual independientemente de que Carlos y Germán, que son especialistas en este tema de reforma, hablemos de esto como una visión integral, como un nuevo cambio de paradigma por parte de la autoridad hacia, permíteme decirlo, utilizarlo como su escenario de pruebas para esto poderlo implementar en otros sectores. Y me gustaría dar un contexto no solo nacional, sino internacional. Hoy en día, la OCDE, pero a nivel mundial, todas las administraciones tributarias están tratando de evolucionar hacia un proceso de administración 3.0. Y esto, dentro de estos nuevos cambios que se asocian a estos procesos de automatización, de digitalización, hay dos cambios que me gustaría hacer énfasis. El primero es que las autoridades fiscales cada vez más se están integrando a los ecosistemas digitales de los propios contribuyentes. Primer punto. Y segundo punto, también las autoridades fiscales a nivel internacional han estado buscando precisamente tener la información de los contribuyentes prácticamente en tiempo real. Tenemos ejemplos muy claros como la receta brasileña, en donde ya hay todo un ecosistema digital, en donde no solo juegan como aquí en México el tema de facturación, sino los propios actos que está realizando en tiempo real, procesos de escrituración, operaciones que le permiten a la autoridad estar viendo dentro de este ecosistema actos y operaciones antes de poder fiscalizar. Ellos ya le apostaron a no fiscalizar a través de visitas domiciliarias, de revisiones de gabinete o de cualquier acto conexo, sino a tener en tiempo real procesos de información para generar percepciones de riesgo. Entonces, esto yo creo que el artículo 30B es el primer inicio incipiente por parte de las autoridades del SAT a dar el brinco a este tema de integración, a este tema de información en tiempo real, que si bien hoy lo tenemos hasta cierto punto evolucionado con la factura, que hoy por hoy, cuando es emitida, le llega directamente al receptor de la factura y a las propias autoridades fiscales, porque forman parte del proceso de timbrado, esto amplió un poquito más el espectro, aunque no sé ahí, Germán, Carlos, que pudieran decir
Si bien hoy todavía la información creo que están pidiendo, tanto en el artículo 30B como en la regla que señalaba yo, la regla 2921, es muy incipiente, inclusive podríamos advertir que viene de la factura. No sé si quisieran comentar de este tipo de información y ya le entramos a la carnita, creo, más importante del podcast, ¿eh? Es que decir, esto cómo puede venir a otros regímenes, cómo puede ir a otros sectores o cómo la autoridad o cómo estamos viendo que estratégicamente la autoridad está utilizando este supuesto como un posible piloto de pruebas para blindar este tipo de operaciones y después trascenderlo a solicitar más información a este mismo sector de plataformas o a otros o a otras ramas de actividad. No sé Eh, ahí quién quisiera, Carlos, si hablaras un poquito de los datos. Fíjate, Toño, que coincido plenamente contigo respecto a que este artículo 30B que se implementa en la reforma fiscal 2026, pues tiene una gran trascendencia e impacto, que es un artículo muy pequeño, pero su impacto es muy trascendente. Si partimos de la exposición de motivos, la justificación que se da por parte del Ejecutivo al Congreso para la aprobación de este artículo es que va enfocado ahorita a un sector de plataformas porque son quienes tienen mayor infraestructura y capacidad en el tema digital para permitir en tiempo real el acceso en línea, dice, y en tiempo real, aparte de su contabilidad o a información que, dice el artículo, permita verificar o esté relacionada con el cumplimiento de sus obligaciones fiscales. Y habilita, es una norma de la que llamamos los abogados habilitadores, es un artículo que habilita a que el SAT, mediante reglas de carácter general, pues va a definir, como lo comentas, la información que el contribuyente debe de poner en tiempo real a la autoridad para que tenga acceso a ella, ¿no? Eh, Esta información hoy en día, que se publicó a través de una regla en la resolución miscelánea, es muy incipiente, está cuestionable, ¿no? Porque da datos que prácticamente, o se pedirían datos que prácticamente están en los comprobantes fiscales hoy en día y que el comprobante fiscal, como se ha discutido muchas veces en muchos foros, es el eje o el punto de partida de la fiscalización actual. Sin embargo, creo que el punto clave y relevante es si esto logra permanecer, validarse por parte del Poder Judicial, porque se han interpuesto diversos amparos, ¿no?, en contra de la disposición por diversos conceptos de violación, pero básicamente creemos los abogados que es un acto de molestia permanente por una intromisión a tus papeles, posesiones o Información. domicilio o tu información, ¿no? ¿Por qué? Porque está en tiempo real. Entonces, se podría traducir en un acto de molestia, pero no me gustaría entrar al tema de si es constitucional o no. Eso los tribunales lo decidirán, pero creo que si logra vacunarse en el aspecto de constitucionalidad de esto, sí podría ser un antecedente para que se pudiera abrir a otros sectores de riesgo, tal vez, o que se definan ahí eh, para ampliar la información, ¿no? La información hoy en día es muy básica, es información que se solicita de con quién tiene la operación la plataforma, el contribuyente, ya sea el receptor del servicio, su nombre, su domicilio, su RFC y los montos que son motivo de la operación. Básicamente esos son los datos importantes que hoy se estarían poniendo a disposición del SAT en tiempo real. Sin embargo, pues sí hay bajo esta visión y sobre todo, como lo hemos comentado nosotros, pues sí una brecha que podría generar el avanzar y que esta ya autocontrol o autorregulación o este factor de riesgo, pues se generalice, ¿no, Germán? Y que pueda verse involucrado pues algún sector de los que tal vez no tengan la capacidad o sí para poner esta información en tiempo real a la autoridad ya de manera permanente. Sí, efectivamente, exactamente tal cual lo comentan ambos. Digo, lo que estamos viendo, en mi opinión, es el acomodamiento o la actualización de lo que es la actividad tributaria al entorno del mundo actual, ¿no? Nosotros estamos muy formados porque fuimos así iniciamos nuestras vidas y nuestra operación comercial o profesional en el mundo del siglo XX, en el mundo del siglo XX donde había reportes
los contribuyentes hacían sus reportes a través de las facturas que tenían en su contabilidad y presentaban declaraciones que en su momento fue en papel, luego fue electrónico y reportaban al SAT, ¿no? Y el SAT pues ya juntaba todo eso, primero en papel, luego electrónico, y pues ya sobre eso ejercía sus acciones. Ahorita estamos en un mundo pues que ya está muy digitalizado en todos los aspectos, uno de los aspectos es el fiscal, y lo que está haciendo ahorita todas las administraciones tributarias, como comentaba Toño, pues es el montarse en esta situación de digitalización y de alguna manera actualizar la actividad de la autoridad en este sentido, ¿no? Y en base a eso, pues por ejemplo, OCDE y otras instituciones supranacionales pues, han estado trabajando o impulsando en los estados tres ejes, que es la digitalización, que es lo que he estado comentando, es el reporte permanente estructurado de información y el intercambio de información, que ahora, como ustedes saben, incluso en OCDE está el intercambio automatizado, ¿no? Que es una de las cosas que ha trabajado de información. Y por ahí va el asunto un poco. Hasta ahorita, de cara al fin del siglo XX, inicio del siglo XXI, lo más moderno que se ha hecho es pues generar la factura electrónica, como un reporte digital, electrónico, estandarizado de información. Lo que estamos viendo ahorita es un intento, en el caso del SAT, que creo que es un intento, salvo Sri Lanka, y que ahorita sí podrías platicarse la experiencia de Sri Lanka, creo que son los más invasivos, porque esta situación de meterte, pedir acceso al sistema, es la más invasiva que puede haber, ¿no? Si partimos de la menos invasiva, que es, hazme una declaración en un formato y preséntamela, a la más invasiva sería hacer, pues me meto a tus sistemas y yo los checo, ¿no? Entonces ahorita el SAT está yéndose a la más invasiva. Y ahí yo les diría, sí, confirmo lo que comentaba Toño, pues es una cuestión que solamente el SAT ha hecho como está, y lo más cercano que tenemos ahorita así es el caso de Sri Lanka. El resto de países todavía están en el estatus del reporte electrónico de la factura. Y entonces, ¿qué estamos viendo? Pues que se están poniendo aquí en crisis dos cuestiones que platicamos alguna ocasión, todo el grupo, es la crisis del principio de autodeterminación, porque el SAT, pues ya, o la autoridad tributaria se está haciendo de tu información en línea, en tiempo real, ya no necesita esperar a que tú le digas cuánto tuvo de ingresos, cuánto tuviste de deducciones y nada, sino ya prácticamente las está tomando y además te las devuelve en declaraciones prellenadas, que es algo que ya todas las oficinas tributarias han estado avanzando un poquito para coartarte en el sentido de, mira, pues yo sé cuánto tienes, yo sé cuánto ganas, cuánto gastas, estoy en tus sistemas y con eso pues ya te ayudé. Siempre se viste como algo que facilita, con una prellenada y pues tú dime si yo me estoy equivocando, ¿no? O si hay algo que no me hayas dicho. Y la otra crisis que vemos aquí es la crisis, y creo que es algo, crisis como oportunidad, como dicen los chinos, de la factura. Porque si siguen este argumento se darán cuenta que también lo que está en crisis o empieza a estar en crisis, aunque tal vez no lo percibamos mucho, es el esquema de reporte. Ya ni siquiera quisiera papel o electrónico, el esquema de reporte de la factura. Comentabas, Charlie, que la información que ahorita nos piden, pues prácticamente la que está en las facturas. Y no es una casualidad. Pensemos que para las autoridades fiscales puede ser que lo que estén haciendo es ensayar ya la eliminación de la interfase, que es la factura o la persona que la empresa llena una factura para tomar los datos de la operación y reportárselos al SAT, y que quitando esa interfase diga, mira, en un mundo que del siglo XXI, donde hay redes mundiales de comunicación y las máquinas se automatizan y hay inteligencia artificial, ¿qué nos impide que mis máquinas se comuniquen con tus máquinas sin necesidad de que haya una persona que se ponga ahí a llenar una factura o un sistema standalone que llene una factura, ¿no? Entonces yo creo que lo que están ensayando aquí es lo que yo le llamaría la eliminación de la factura como reporte, que es la primera crisis, y ya con esta conexión directa máquina a máquina de la información, avanzar en el futuro en pues ya la eliminación incluso de este principio de autodeterminación, y alguna vez podríamos estar llegando, tal vez al fin del siglo, a las rates, a las tasas planas, donde pues la autoridad simplemente te diga, pues esto es lo que te toca pagar, ¿no? Porque yo tengo la información, claro, siempre vestido como un servicio, ¿no? Es una facilitación que yo te estoy dando para que tú no te empapeles, no hagas cálculos. Y coincido con ambos en el sentido de que, pues ahorita se puede ver como algo simplón, que no es muy útil por los datos que dan, porque yo creo que lo que están haciendo es pues, utilizar la táctica de estrategia de la ventana de Overton, ¿no? De cuando vas la ventana de Overton, que es una estrategia de técnica política, es cuando quieres hacer un cambio muy, muy radical, difícil de que aceptar por la gente, lo comentabas tú, Charlie. Oye, pues estás entrando a mi sistema, estás metiéndote a cuestiones que pues igual no te competirían, eres muy intrusivo, no hay órdenes de revisión.
Digo, es una idea muy difícil de aceptar. ¿Cómo puedes hacer que lo aceptan? Y así se meten muchas cosas en política. Vamos poquito a poquito. Te lanzo una pequeña idea, por ejemplo, y acotada, ¿no? Es para las plataformas. Y nada más esta información, si aceptas, como tú bien decías, si los tribunales lo aceptan, no pasa nada, después abrimos un poquito más la ventana, ¿no? Entonces lo hacemos ya para otros sectores de la economía y te pedimos otras cosas. Y vamos así ampliando la ventana. Si los ciudadanos se oponen, los tribunales lo permiten, nos echamos tantito para atrás y luego volvemos a iniciar. Yo creo que esta es más o menos la idea. No Y sé ahí cómo hay ven. un punto bien interesante que plantean, y ahorita también se los pongo aquí al foro, a Lolita, a Carlos y a Germán, al planteamiento, ya lo decían ustedes. A ver, primer punto. Hoy por hoy la autoridad, y dejemos de verlo como un tema enfocado exclusivamente al tema de plataformas tecnológicas. Veámoslo como un cambio de paradigma y un nuevo proceso de fiscalización que cumpliendo de manera estratégica, nada es fortuito, nada es generado de manera aislada, planteado con una estrategia en donde hoy piden pocos requisitos, aunque tiene la complejidad, y tú lo decías a nivel internacional es uno de los esquemas más agresivos porque entran a la información del contribuyente. En otros esquemas de integración se hacen procesos colaborativos. ¿Esto qué quiere decir? No es ni tuyo ni mío, es de ambos, o la autoridad lo pone a disposición para que todos interactúen. Aquí la autoridad entra a tus sistemas. Entonces, aquí el primer tema es uno de esquema agresivo hasta cierto punto, todavía con información incipiente y en donde la autoridad fue un poco tímida en dar las características tecnológicas de esta plataforma que te va a permitir darle información real. También yo percibo con la intención de no abrumar o no generar una carga administrativa que le genere una resistencia a este cambio. Es decir, lo hacen de manera ligera todavía, es nada más te identifico qué datos me tienes que poner en tiempo real, que cuando hablo en tiempo real todavía lo cuestionaría porque hablan de 24 horas de desfase, pero hablamos de 24 horas de desfase. No hablamos de que la regla, en particular la regla 2921, diga qué características tecnológicas deba tener. O sea, voy al extremo de, puede ser un proceso automatizado que conecte a tu ERP, que permita esquemas más claros y que esto sea totalmente por la mano, que no intervenga la mano humana, o puede ser tan básico como un Excel que le pongas todos los días a la autoridad, porque el único requisito que prevé es que estas bases de datos permitan una explotación tanto individual como masiva. Pero si esto pasa la prueba de fuego, si esto pasa la prueba de fuego en el sentido de que, como ya lo comentaban, si empieza a implementar en plataformas, empiece a jalar la información, se valide legalmente a través de procesos judiciales una reforma que este proceso, por lo menos conceptualmente, es válido y es viable, entonces la autoridad va a abrir a pedir más información a otros sectores y ahí va mi pregunta. Vamos a especular, vamos a futurear, vamos a pensar que este esquema jala a qué otro tipo de sectores podrían entrar. Miren, yo lanzo algunos como ideas. Hoy por hoy tenemos, a lo mejor lo más básico que podríamos decir, oye, pues son todos aquellos que la autoridad ha determinado como estratégicos en los planes de fiscalización de años anteriores, o ahora en el plan nacional que tiene, que ya no le puso fiscalización, que sigue siendo de fiscalización, pero finalmente sectores como el sector de hidrocarburos, que hoy por hoy cada vez se acerca más a una supervisión en tiempo real por el manejo de controles volumétricos, o lanzo otros por volumetrías y control, que a lo mejor pues, se acercan un poco también al tema de plataformas. Podría ser juegos y sorteos, no solo en plataformas digitales, sino en tiempo real, porque hay un manejo de supervisión de flujos de efectivo, de variaciones que puede ser altamente supervisable, pero no sé, igual lo lanza a ustedes, Lolita, ¿tú qué otros sectores consideras que pudieran estar, Carlos, Germán? Porque estoy teorizando. Uno que también es como de pechito que siempre pone la autoridad son a los grandes contribuyentes, ¿no? Los grandes contribuyentes siempre cuando empezaron DIP, cuando empezó todo, pues, siempre bajo la misma lógica de otras empresas, ya lo decía Carlos, inclusive alineado a la exposición de motivos, pues dice, son los que tienen más capacidad tecnológica para asumir esta obligación, ¿no? Pero ¿a qué otros sectores consideran Yo que no les propongo podrían el sector, digo, aventar? ahorita, si quiero, dejo a mis colegas que propongan el sector, yo nada más les daría como elementos. Yo creo que van a usar como criterios dos.
siguiendo con esta lógica de la ventana de Overton. Uno, algo que les interese de manera especial. Y dos, algo que se pueda vender como que es bueno y, y que sea aceptable por la gente. Algo parecido a si yo quiero tener tus datos de identificación de todos los propietarios de teléfonos, pues no les voy a decir que quiero tenerlos identificados y rastrearlos, voy a decir que quiero hacer algo bueno, como por ejemplo protegerlos de la extorsión, ¿no? Entonces, si ubican eso, algo que yo me interese y algo que yo pueda vender como que es un beneficio que la gente puede aceptar. Y o sea, ahí qué sectores vean por ahí mis colegas posibles. Yo creo que antes de citar algunos de los sectores que se pueden ver impactados con esta reforma que seguramente, como ustedes ya lo han estado comentando y se ha estado argumentando, va a evolucionar, pues, y indistintamente de que la exposición de motivos inicialmente haya dicho que, pues, no hay una carga, por supuesto que hay una carga administrativa para los sectores, o sea, el que sean plataformas tecnológicas y tengan una infraestructura, eso no limita o no excluye en que no haya una carga administrativa para el cumplimiento de la obligación. Ustedes no me dejarán mentir, hemos atendido a algunos sectores de contribuyentes en que inclusive el tener la aplicación y ver quién es el proveedor que le puede dar la aplicación y la solución tecnológica, pues es realmente un desafío, ¿no? Y el temor que está presente de que, eh, aunque ya hay una regla que delimita qué tipo de información es la que se va a compartir y a la que va a tener acceso la autoridad, siempre va a estar de por medio la intromisión, el poder compartir inclusive mi modelo de negocio, mi esquema de negocio, mis secretos comerciales, otro tipo de información que pone en riesgo al propio contribuyente, ¿no? A la propia empresa. Entonces, yo creo que de entrada eso no hay que perderlo de vista, es algo que impacta, como lo hemos estado comentando, que impacta, pero no solamente impacta en que te pongo a disposición información, sino que también esta intromisión de la que has estado hablando, Charlie, puede llegar a otras latitudes, ¿no? Ya lo comentaba también Germán, el tema de alguna otra manera, se toca a fondo el principio de autodeterminación y el principio de buena fe del pago de los impuestos, ¿no? O sea, ese principio de que yo, autoridad, creo en ti, creo en tu buena fe y tú puedes determinarte los impuestos que te convienen, pues ahora eso poco a poco se va desvaneciendo y también es un punto muy importante. Creo que uno de los sectores que se puede estar impactando, regresando a la pregunta que hacía el licenciado Antonio, sin duda es el sector de hidrocarburos. Recordemos que ahorita el sector de hidrocarburos tiene que estar presentando un dictamen diario, aparte de los controles volumétricos que tiene que estar haciendo de manera diaria y mensual, y el cruce que tiene que hacer con la factura, tiene que estar haciendo un dictamen diario de todo del tipo de hidrocarburo que está adquiriendo y que está enajenando. Entonces, sin duda, este sector va a ser seguramente el que escale en nuestra nueva verificación de cumplimiento real. Y eso cumpliría con las dos condiciones, ¿no? Es algo que le interesa al Estado, ha sido una política que en los últimos dos sexenios ha estado fuerte, y además es algo que se puede vender bien a la ciudadanía, porque, Como un oye, tema hay de un robo, control, de está combate al robando la hurto. nación, hay un crimen Pues, organizado, entonces es aceptable, ¿no? y que tiene que ver también con este punto que se alega mucho, que es el interés público y que está asociado a lo que estás comentando, Germán. O sea, justamente en donde está el foco de ese interés público es donde va a actuar la autoridad y es donde justifica todas sus funciones y sus acciones de control. Ya ahí les va este trompo a Luña. Digo, creo que ya hablamos, tú decías tú, hablamos de grandes contribuyentes, hablamos del sector de hidrocarburos. Yo tal vez metería algunos otros sectores, como podría ser el sector transporte, que ya también tiene cierto control con materia de complemento de carta aporte. También hablaría del sector, por ejemplo, ya hablamos de grandes contribuyentes, a lo mejor enfocado a ciertas actividades. Pero también aquí la parte que creo que está interesante de lo que podemos plantear, ya les va este trompo al uña a los tres. Somos muy innovadores, estamos en el ámbito internacional retomando esta administración 3.0 de integración de información, pero somos mexicanos y hay que tropicalizarlo a la idiosincrasia y al cumplimiento de los contribuyentes en México y a lo que hemos venido cumpliendo. Vamos a pensar de dos componentes interesantes. Hoy por hoy, si partiéramos que este esquema ya se implementa con otros contribuyentes o con la propia plataformas digitales, ¿a qué retos nos enfrentamos con una información que tenemos que poner en tiempo real de manera diaria?
¿Qué sucede si yo soy una plataforma digital que como cualquier contribuyente tengo ajustes de variación en la información que genero diariamente por cancelaciones, notas de crédito, duplicación de operaciones que se pueden reflejar en duplicación de facturas, contracargos o cancelaciones de operaciones que impacten la información que yo ese día puse dentro de 15 días? Hoy por hoy ya hablábamos de que los sistemas que tienen o el sistema que referencia el SAT para hacer esta consulta no da características técnicas. Entonces, no hay logs que identifiquen si yo cambio o qué yo tendría que hacer. Cambiar esa información que ya te puse previamente porque los datos cambiaron. Es decir, hoy, 7 de agosto de 2026, puse 10 millones de pesos de operaciones en ese día. Y de la conciliación y la revisión que hice en 15 días, me doy cuenta que no eran 10 millones, sino que eran 9 o 8 millones de pesos. Voy a cambiar la información que previamente cargué. Hay que dejar una pista para los que son tecnólogos, logs o pistas de modificación. Hoy por hoy es un área gris que la autoridad no lo dice. O se las complico más, mis estimados, este trompo va con jiribilla. ¿Qué pasa? Esto no pasa en México, pero vamos a pensar que sucediera que yo voy leyendo un periódico, una nota de noticia y digo, ah, caray, yo también lo tenía que hacer, pero eso fue de hace 6 meses. Y hablo con mi contador y le digo al contador, ¿qué hago? Ahorita me doy de alta como plataforma tecnológica o ahora como contribuyente que pudiera estar sujeto en un futuro a este tipo de inspecciones en tiempo real. Y resulta que lo tenía que hacer desde hace 6 meses. Entonces, ¿qué voy a subir la información de 6 meses anteriores? Pero la autoridad me puede cuestionar que pues ya está integrada y ya no fue real diaria. Y nada más para meter el componente también de riesgo de que no va solo el SAT, ¿eh? Dice que la explotación de datos la va a hacer a través de la Agencia de Transformación Digital y de Telecomunicaciones. ¿Esto qué quiere decir? Que ya nos avisó que estos procesos van a ser automatizados y masivos con supercomputadoras como la que se viene, que es la Tlacuicue, o todo lo que viene, pero allí la verdad es que sí estaría interesante que me dijeran cómo ven, cómo se contrapone, ya lo decían ustedes de manera teórica, ¿no? El tema del derecho a la autocorrección o el tema del derecho a, pues, autodeterminarte cuando tengas que cambiar información que tengas. Tal vez no va a haber multas, tal vez no va a haber una auditoría, porque todavía se requiere ese acto, pero te generará percepción de riesgos, cartas de invitación. ¿Qué opinan? ¿Qué opinan sobre este punto? Yo creo que a Coatlicue va a tener que reforzar con más entidades del Panteón Azteca porque sí, efectivamente tocaste un punto clave y es un punto clave que creo que tiene parte de respuesta en lo que les comentaba, de que esto es parte de un cambio de asentamiento o modernización de la forma en que se hace la admisión tributaria. Ya tenemos una experiencia, la experiencia fue la de la facturación electrónica. La facturación electrónica la iniciamos ya hace bastantes años y todos somos testigos de que la autoridad ha estado modificando su forma de actuar en la utilización de la información durante los años siguientes. ¿Y eso de qué fue? Fue por consecuencia de una situación como que la planteas. Ya tenían la información, ya la recibían de manera automatizada y estaban como el perro que corrigió, que corretea la rueda del auto y de repente el auto se detiene y ya la alcanza, ¿no? Y se hace la pregunta, ya la alcancé y ahora qué hago. O sea, ya tengo la información y ahora qué hago. Entonces digo, ahí lo que tienes, entiendo y ahí hablaría con la experiencia de haber trabajado en la implementación, todo el equipo que estamos aquí en la implementación de la facturación electrónica, entre otras cosas, en el SAT. Lo que tienen que hacer es ahorita no solamente enfocarse en cómo obtengo la información automatizada en línea, tienen que enfocarse en cómo, qué van a hacer con ella. Y van a tener que cambiar, no me gusta la palabra, pero creo que aplica el paradigma de cómo funciona la administración tributaria, porque tú acabas de explicar una de las contradicciones a las que se van a enfrentar. Tienen un sistema que está basado en recibir reportes, todavía seguimos en los reportes, y esos reportes se pueden corregir, se explotan, se corrigen, se actualizan. Y si van a tener la información en línea y eso es lo que quieren, entonces tienen que romper el esquema de trabajar esos reportes y van a tener que recibir, operar y actualizar las cuentas de todos los contribuyentes en línea también, al día al día. No pueden decir, esto fue lo que tomé en enero y esto fue, no, 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 hoy. Y siempre va a ser hoy, un hoy eterno, eterno, eterno. Y eso
implica cambiar el esquema de operación de la administración tributaria, que es algo que se debería estar preocupando ahorita. Si no, ya les dimos el tip gratis. Y la otra es, cambiando ese sistema, pues tiene que tener la capacidad tecnológica, y aquí estoy hablando de almacenamiento, de procesamiento de datos, para estar haciendo, así como le están exigiendo al contribuyente, porque para el contribuyente la exigencia es, aunque esté implícita, no explícita, tienes que tener tus sistemas totalmente actualizados y en línea, porque yo los voy a estar explotando, revisando en línea. Bueno, entonces tú, SAT, tienes que tener todos los sistemas de control, determinación de contribuciones, créditos fiscales, vigilancias profundas, actualización del RFC, todos los procesos tributarios en línea al día. Si no, me vas a hacer a mí trabajar como contribuyente e invertir, y tú vas a tener una información que te va a amontonar y vas a darse los problemas que acabas de decir. Oye, estoy haciendo un acto de autoridad, no estoy actualizado, no estoy considerando las evoluciones de la situación cambiante de los contribuyentes, ¿no? Y eso es por una parte de la autoridad. La otra, que también la experiencia ya nos dio la posibilidad, tienen que cuidar el tema de la automatización de los procesos de los contribuyentes. Y así como en la facturación electrónica, todos tuvieron que entrar a tener por lo menos una conexión a Internet y contratar a un proveedor o meterse en la página del SAT y aprender a hacer una factura, que porque fue un proceso largo que tuvo que mucha gente invertir dinero en equipos, en capacitación, en equivocarse, en ser sancionados por la autoridad por equivocaciones no culposas. Pues aquí también tiene que ver, oye, ¿cómo le vas a hacer para meterte a los sistemas de todos los contribuyentes? Estoy hablando del gran corporativo multinacional, como de la pequeña mediana empresa, y de los que somos contribuyentes, personas físicas que hacemos actividades empresariales, profesionales o arrendamos. ¿Cómo vas a sacar esa información, no? Y es lo que tocaste, yo creo que es la tarea de fondo, más allá de cómo me hago de información, sino si ya me hice información y luego cómo la voy a operar, ¿no? Y me Ya. gusta tu Yo creo analogía que haces que con la factura, ¿no? ¿Cómo ves, Carlos? Porque esa sí, analogía es, con la factura emites una factura, pero después puede cambiar la situación o la duplicaste. Entonces, ¿qué hizo la los autoridad? complementos, Generó ¿no? notas de crédito, generó esquemas de cancelación y sustitución de facturas. Algo similar va a tener pistas de cambios, va a tener que De, implementar en de esto que quedó hecho, muy incipiente, ¿no? de O hecho, el sea, día de ¿cómo hoy, voy a modificar? Perdón, Carlos, adelante. no, 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 no. De hecho, al día de hoy el propio esquema de factura sigue evolucionando y se sigue moviendo, ¿no? No he visto un año que no haya una reforma fiscal que no se hable algo sobre factura. Este año, para ejemplo, es también la incorporación del requisito de comprobantes reales, verdaderos y operaciones ciertas y comprobantes falsos. Es decir, creo que esto es un proceso que inició y que tiene que ir evolucionando. Y respecto a tu planteamiento, yo lo vería en dos partes. Uno, lo que hoy en día ya está, que es para plataformas y este 30B, que me dices, oye, ¿cómo voy a hacer correcciones de registros? ¿Cómo voy a hacer actualización de la base en tiempo real? Tengo una sanción, ¿qué pasa? Como lo comentaba, fue una reforma de un solo artículo que no espejió en diversos preceptos que prevén, por ejemplo, la obligación de llevar contabilidad. Esto al final del día tendríamos que armonizarlo hoy en día con los preceptos que están vigentes. Y yo diría, si tú eres una plataforma y ya te aplica el 30B, pues no hay reglas especiales, tenemos que irnos a la regla general y que esto forma parte de tu contabilidad y que como tal la contabilidad tiene que ser eh, analítica, hacer registros reales, tener soporte documental y todo lo que hemos hablado y hemos manejado incluso de materialidad, razón de negocio, ahora comprobantes verdaderos les aplicaría, ¿no? Entonces yo diría, habría que armonizarlo y la sanción por no hacerlo es, conforme al propio 30B ahorita, es que te van a bajar del acceso a Internet, ¿no? Tu plataforma te la bajarán de Internet. La segunda parte diría, a ver, yendo a lo que estamos platicando y Teorizando, teorizando. teorizando que pudiera ampliarse a otros sectores, pues tendría que ir evolucionando el esquema para decir cómo le va a aplicar a esos sectores. ¿Qué sanciones habría en caso de no hacerlo? Porque hoy las sanciones que te bajan de internet, pero uno de transporte, ¿qué te van a decir? Pues te quito tus placas o no sé, ¿no? Te quito la licencia a los choferes. Habría que ver O te cómo va a impongo una multa muy evolucionar alta, ¿no? o una multa, ¿no? Una sanción, una infracción, pero hoy en día, si teorizamos que esto puede ampliarse a otros sectores, creo que sí tiene que haber un trabajo más de fondo en donde tenga que hacerse una reforma pues muy agresiva y que, como lo comentábamos al principio, tal vez ahorita fue solo el anzuelo para ver cómo va jalando y si esto va
evolucionando, pues tal vez esperemos otras reformas fiscales futuras en donde sí veamos un impacto para todo esto, porque te diría incluso que esto no cambia las facultades de comprobación. Hoy la autoridad podrá tener muy en tiempo real y en línea y el acceso al sistema, ¿no? A tu información, pero pues las facultades siguen siendo tradicionales y tendrá que, en términos del 42 del código, iniciar una visita domiciliaria, una revisión de gabinete, una revisión electrónica, demás, pero no hay tampoco una facultad eh, actual que diga que con esa información el SAT podrá hacer una determinación de una contribución omitida, ¿no? Entonces, Que ahí el discurso está eh, un poco ambiguo, ¿no, Carlos? Porque coincido contigo, ¿no? Ese es el discurso y digo, ahí Lolita, que siempre nos comparte los comunicados del SAT y todo. El discurso en cuanto salió este tema de plataformas fue, no es un acto de fiscalización, ¿eh? Es un acto de supervisión, es un acto de auxilio. Yo diría sí, pero tenemos un componente interesante. El artículo 63 de código dice que toda la información con la que cuente la autoridad a partir de lo que ella misma haga o que le porten terceros es la base para la motivación de esto. Entonces, cuando hablamos de, oye, no lo tengo, pero me lo estás dando en tiempo real, yo ya lo estoy obteniendo, no tengo que acudir a tu oficina, no tengo que hacerte una revisión, es más, ya ni siquiera tendría que verificar las declaraciones si las presentaste o no, sino me lo estás dando diario, esa información es base para la motivación de actos de liquidación. A lo mejor en una auditoría remota, en donde ya vienen las preliquidaciones, ¿cierto? Coincido contigo, todavía requiere el tamiz de un acto formal que te lleve a una determinación. Más sin embargo, la carnita, Ya la hoy tiene. todavía incipiente, ya le están empezando a tener y ahí esta parte en donde rompen el esquema de autodeterminación, donde cada vez se rompe más este esquema en donde ya tienes que ser literalmente, ¿cuántas veces nos ha pasado que llegas a tu declaración y ya te dijeron, esta deducción no jala, a veces no sabes por qué criterio no jaló, o te invocan un ingreso que dices tú, ah, caray, está duplicado? ¿Cuántos contribuyentes no lo que hacen ya es Zafín zafado, ya mejor lo pago, no me meto en aclaraciones, ya no pido devoluciones, ya no cuestiono esta parte y ya lo doy por... Entonces, en esa apuesta que le hace la autoridad, creo que hay mucho camino por andar, pero bueno, finalmente no sé si quisieras darnos algún complemento de cierre, Lolita, y pues creo que nada más aquí a los contadores, comentarles y a todos los contribuyentes, no lo vean como un tema aislado, vean cómo se está prospectando el futuro. No es una ocurrencia única del SAT, esto es algo que está a nivel internacional. Véanse y proyéctense en 10 años. ¿En 10 años ustedes creen que vamos a estar presentando información a través de declaraciones informativas y declaraciones de pagos anuales y mensuales? No creo que esto vaya a ser. Yo creo que esto es la realidad de la fiscalización para los próximos años. Y el que no entienda esto y el que no entienda cómo se van a subir estos procesos, se va a quedar atrás. Hoy hay varios cambios de paradigma que la autoridad nos está regalando y el futuro nos va a alcanzar. Ay, no sé, Lolita, ¿qué quisiera cerrar de comentarios sobre este punto? Sí, solamente redondear algunos casos que se me hizo muy importante lo que comentaba el licenciado Germán respecto de que, pues bueno, qué tan preparada está la administración tributaria que tenemos hoy en día para enfrentar estos procesos. O sea, si bien es cierto que todavía utilizamos el único medio electrónico que se utiliza como eje de la fiscalización y que además es muy sonado por todos lados, pues es la factura electrónica. Ahorita tiene otra información que usted acaba de comentar, ¿no? Pero ¿qué tanto la autoridad tributaria está preparada para utilizar esa información que si bien todavía no hay una facultad de que se pueda utilizar para sus funciones de control y fiscalización, ya hablando propiamente de facultades, pues al final de cuentas se haya información ahí que conforme al 63 del código que decía puede ser utilizada. Otra de las cosas, creo que la autoridad debe reconocer la dinámica de los propios negocios. O sea, los negocios no actúan de manera estática y de manera uniforme y cerrada. O sea,
los negocios evolucionan y se mueven y tienen dinámicas muy especiales. Y la propia resolución de facilidades administrativas lo reconoce. Y ahí tenemos, por ejemplo, el CFDI de nómina, donde incluso permite timbrar la nómina después del cierre fiscal. Entonces, no me pueden estar verificando el cumplimiento de una obligación cuando todavía, en ese momento, en el momento real, cuando todavía tengo un periodo adicional para dar cumplimiento a las obligaciones. Entonces, creo que es un tema bastante extenso que hay que estar trabajando y que implica también mucho trabajo por parte de la Administración Tributaria. Ya lo decía yo, una carga administrativa para los propios contribuyentes, pero creo que aún viendo que se puede ir esto a otros sectores, todavía hay mucho trabajo que se tiene que hacer. Pues Yo, sí, y yo, la yo le verdad diría hay además, mucho camino. añadiría además también no solamente vean la parte de la fiscalización nacional, recuerden que uno de los ejes que comentamos que impulsa sobre todo la OCDE es el intercambio automatizado de información. Y recordemos que lo que genera toda esta regulación de las plataformas y que además facilitó la aceptación, era decir, muchas de estas plataformas son empresas internacionales que operan en Es correcto. jurisdicciones de baja imposición, tienen esquemas agresivos ¿cómo se llama?, de acumulación de ingresos y de dispersión de estos ingresos a jurisdicciones de baja imposición. Y esta obtención de información puede también ser una manera de ir recopilando esta información de estas otras empresas para transmitirla a las sedes. También recuerden que dentro de las propuestas de BEPS hay una propuesta de regular y de grabar los tres pilares que manejan estas plataformas a través de un impuesto mínimo mundial, que es una de las estrategias, y algún mecanismo para grabar en el lugar donde se obtiene el ingreso. Esto podría ayudar si se hace intercambio para que se puedan ver los ingresos que tiene cada plataforma en cada país y determinar estos impuestos. También puede estar por ahí una vena de explotación de esta información. Totalmente. Y pues bueno, finalmente, ya sea por un tema de nivel internacional, ya sea por un tema de blindaje judicial, ya sea porque la autoridad se ponga muy creativa, aunque todavía tiene muchas áreas de oportunidad, no dejen de pensar en estos nuevos esquemas de fiscalización. Adelantémoslos, reflexionemos sobre ellos y sobre todo generemos la cultura de la prevención, que es parte de lo que nosotros promovemos en el despacho Digital Signature. Nos vemos en la siguiente emisión. Yo soy José Antonio Hernández y como siempre fue un placer estar con ustedes. Hasta la próxima. Gracias por escucharnos. Esperamos que hayas disfrutado de nuestro programa de hoy, donde nuestros especialistas nos brindaron un menú fiscal delicioso y lleno de información útil. No te pierdas la próxima emisión, donde seguiremos poniendo la sal y pimienta fiscal, para conversar y degustar los temas de actualidad en materia tributaria. Esto fue Sal y Pimienta Fiscal, una producción de Digital Signature.